Reporte 100. Esta mañana nos acompaña el doctor Ernesto Duarte Tagles. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Juan Carlos, buenos días. Bien, gracias. Que cuando hablamos de donación de órganos, inmediatamente te vinculamos con el tema, pero no únicamente sabes de donación de órganos, también tienes otras especialidades. De hecho, lo de donación y trasplantes, pues es lo último, ¿no? Primero hice la especialidad de cirugía y luego hice endoscopia gastrointestinal, por eso es que hemos hablado de esto y luego donación y trasplantes, que podemos decir que es mucho de lo que me he dedicado por todo lo que implica, ¿verdad? Sí, lamentablemente Hermosillo y Ciudad Obregón y Sonora en general ocupan los primeros lugares en accidentes viales nacionales y las muertes por accidentes viales. Es una pésima estadística, no debiera ocurrir. Pero ¿estas muertes se traducen en donación de órganos? No necesariamente, sin embargo pudieran convertirse, sí. Porque recordemos que existen dos tipos de donantes, el donante vivo y el donante fallecido. Y el donante fallecido pues no necesariamente tiene que ser el que fallece por muerte encefálica, sino también el que fallece por paro cardíaco, el que desafortunadamente en el accidente pues fue tan violento que ahí falleció. Sí puede ser donante. Obviamente el grupo de especialistas evaluará qué puede serlo, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos ahorita en materia de donación de órganos? ¿Cómo va a cerrar este 2023 en Sonora y en nuestro país? Mira, recién estuve en una reunión en la Red Consejo Iberoamérica de Donación y Trasplantes, y ahí se menciona cómo las políticas y los planes de trabajo para poder promover y aumentar la donación en la región en Latinoamérica. Participan todos los países. Y bueno, México nuevamente fue observado por su tasa de donación cadavérica tan baja, ¿no? Tenemos una tasa de 3 donantes por millón de habitantes, así cerró el 2022, obviamente todavía no sale el 2023. Los números van a la alza, sin embargo, aún están en los números prepandemia. O sea, no podemos decir que hemos mejorado o aumentado porque, pues evidentemente está todavía en proceso de recuperación de lo que estaba en el 2019, ¿no? Sí. El asunto va a ser cuando se llegue a ese tope que teníamos de 3.9 donantes y a ver si efectivamente se sube, pero estos 3.9 los venimos teniendo desde el 2014. Sí. ¿Cómo una persona, en qué momento se determina que una persona necesita la donación de un órgano? El que va a recibir. Bueno, ahí los especialistas, de acuerdo a la enfermedad que padezcan, evalúan. Hay escalas que ponderan, que gradúan la severidad de la enfermedad. Finalmente, ¿quién necesita el órgano? El que tenga una insuficiencia de ese órgano, es decir, que no puede funcionar correctamente. En el caso, por ejemplo, de insuficiencia renal, que es lo más común, de hecho en el país existen 16,329 personas esperando un riñón. Estas se gradúa en cinco niveles la severidad. Cuando es 4 y sobre todo 5, pues ahí ya se necesita, es cuando están en hemodiálisis y ya no hay vuelta para atrás. Pero lo mismo en insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática, la famosa cirrosis hepática, que se gradúa en 3 niveles, los que son mediano y severo son los que necesitan un trasplante. Ya el médico estará evaluando. Hay que recordar que la gran mayoría de estas enfermedades no se curan, solamente se controlan. Y entonces que la única terapia restitutiva, es decir, de restituir la función de ese órgano, pues es el trasplante. Y entonces pues necesitamos el órgano para eso. Nosotros somos la medicina de esas personas. ¿Para donar órganos hay límite de edad? En términos generales sí, en cuestión de lo que es un órgano ideal. Sin embargo, no hay, se han registrado donantes de recién nacidos que desafortunadamente han fallecido,
Pero, ¿qué pasa con estos? Los órganos no son todavía suficientemente maduros. Entonces, por ejemplo, en los riñones se agarran los dos riñoncitos y se han colocado porque juntos pues hacen una mejor función. Lo mismo, hace más de 10 años existió la donante registrada más longeva del mundo. Fue una escocesa que donó sus córneas y tenía 105 años de edad. Todo dependerá pues del estado físico, fisiológico de quien fallece en ese momento, ¿verdad? Sí, ahorita legalmente, ¿cómo una persona puede dejar asentado que quiere ser donador de órganos? Muy bien, mira, mucha gente y muchos legisladores sobre todo, digo legisladores porque son los que finalmente pueden impulsar a que esto sea una realidad más amplia. Ponen como ejemplo España, que dicen, es que en España todos son donantes y sin decir agua va, ¿no? Y es algo totalmente alejado de la realidad. Ahí España es como nosotros, como en México, pero ¿cuál? En cuestión legal, de que dice que todos somos donantes a menos que hayamos expresado en vida que no queremos ser donantes. Y entonces, ¿qué hace la diferencia? Porque España tiene tasas de donación de 50 donantes por millón de habitantes y México tiene una tasa de donación de 3. Bueno, ¿por qué? Porque ahí hay una situación como la que estamos haciendo ahora y que los medios realizan y que el gobierno realiza de promover la donación de órganos. Pero la gente puede, y en nuestra ley mexicana, en la Ley General de Salud, establece que existen el donante fallecido, el donante vivo, que es el cuando va a la consulta y le dice, yo quiero donarle a mi hermano o a mi pariente, en este momento porque tiene insuficiencia renal. Y el donante fallecido, dice, lo deja escrito, y existen de dos formas. Se llama donante tácito, que es que cuando en vida jamás expresó una negativa a donar, en automático es donante. Pero el mismo artículo dice que llegado ese momento, el médico tendrá que tomar el parecer y el consentimiento, conseguir el consentimiento por escrito del familiar que esté ahí presente, y marca una orden de prelación, cónyuge, papá, mamá y así, ¿no? Y dice el otro es el donante escrito. El donante por escrito es el que lo deja por escrito, pero aquí hay un vacío de ley porque no establece cuál es el documento oficial. Entonces existen muchas organizaciones, la principal, el Centro Nacional de Trasplantes, que emite una credencial donde dice que uno ingresa sus datos y ahí dice que quiere ser donante, pero en realidad, dado que no hay esta situación de decir cuál es el documento legal, yo una vez le pregunté al encargado jurídico del Centro Nacional de Trasplantes y me dijo cualquier documento, hasta una servilleta donde diga que yo soy donante, si en ese momento se cuenta con eso, es legal. Pero sin embargo no podemos proceder, aunque pudiéramos, no vamos a proceder de todas maneras arbitrariamente si el familiar ahí presente no está de acuerdo. Sí, la donación de órganos se tiene que hacer cuando la persona murió, no sé si lo voy a decir correctamente, completamente, o puede haber vida en el cuerpo, pero el cerebro no estar funcionando y donar órganos. Ajá. Sí, en el sentido en que lo dice sí está correcto, pero hay que manejar las palabras. Sí. Porque en cuanto mencionamos vida, la persona inmediatamente lo genera, que lo relaciona que efectivamente está con vida. Vamos a decir que son órganos que están viables para donar, pero efectivamente la donación fallecida, en este caso muerte encefálica, porque el que donó por parada, por paro cardíaco, pues ese no hay pierde. Ya se murió, pues. Inmediatamente nos damos cuenta que ya murió. El de muerte encefálica es el que ya murió, sin embargo, por medios artificiales, sus órganos son mantenidos viables por un cierto periodo de tiempo. Están conectados. Están conectados, dicen, ¿no? Exactamente, al respirador, se le está pasando medicamento, pero llega un punto en que aún y con eso también terminan por apagarse. ¿Por qué? Porque el cerebro, que es el que manda regular y el que dice todas las funciones, le dice al corazón, a los pulmones, a los riñones, funcionen, y ahí te va el suministro para que puedas funcionar, ya no está haciendo esa acción y entonces pues termina por pararse. Yo lo asemejo, si me permite hacer una comparación, le digo, cuando hablamos con las familias y estamos pidiendo el consentimiento,
hagan de cuenta que es como un carro que llevamos en el carro y subiendo una loma, y justo cuando vamos a tomar la loma en la pendiente, ¡pum!, el motor tronó y se desconchinfló, ya no sirve ese motor. Pero como alcanzamos a agarrar la loma, lo ponemos en neutral, los que manejan de cambio, ¿verdad? Y el carro funciona, y el carro avanza, pero no avanza por efecto de que el motor esté funcionando, sino porque todavía quedó algo residual ahí y que hizo que el motor nos subiera a la pendiente y podemos... Pero baja la pendiente ese carro y termina por detenerse, 3, 4, 5, 10 metros, de acuerdo a como vaya. Entonces así es la muerte encefálica. El cerebro murió, es el motor que tronó, pero aún dejó todavía ciertas sustancias para que esto funcionara, y es en ese que de horas va a pararse. Entonces ese tiempo que tenemos para poder agarrar. Que esa muerte encefálica, lo decíamos una vez hace tiempo, solamente se da en 1 al 2% de los casos. Entonces la situación es muy muy baja. Esos casi 20,000 personas en el país que necesitan un órgano, y solamente están a la espera de que el 1 al 2% de las personas que fallecen, que puedan donar. Y luego si además le agregamos que tenemos una tasa de donación de 3 donantes por millón de habitantes, pues la esperanza se les muere. En países de Europa, en Estados Unidos, se está recurriendo a lo que mencionabas ahorita, por eso muy importante lo de la edad, a donantes marginales, es decir, extender la edad del donante a otro tipo de situaciones con más tecnología que permiten, al que murió de parada cardíaca, permiten rescatar el órgano, pero ahí se necesitan tecnologías que aquí en México no tenemos. Sí, doctor Ernesto Duarte Tagle, si alguien quiere consultarte por alguna de tus especialidades distintas. Sí, no por esto, ¿verdad? Bueno, aunque también si necesitan algún consejo sobre alguien que necesite un trasplante o lo que sea, con todo gusto. Yo estoy en el Hospital San José de Hermosillo, en el segundo piso, en el módulo E. Mis teléfonos es el 6621-090523. Estoy en redes como DR Tagles, Doctor Tagles. Y bueno, pues hoy es la última entrevista, Juan Carlos. Muchas gracias, ha sido un placer estar por aquí. Felices fiestas y cuídense. Y recordemos que Navidad es tiempo de dar, tiempo de regalar. Y si desafortunadamente tenemos una situación, como dices, triste, pues que siempre recordemos que podemos ayudar aún después de muertos y que digamos sí a la donación de órganos. Muchas gracias, felices fiestas, doctor Ernesto Duarte Tagles. Gracias. Que te vaya muy bien. Reporte 100.